que ya Tal? Buenas noches. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy día vamos a hablar de la ciencia relacionada con la religión, con la tecnología, con la técnica, con la pseudociencia. ¿Ya? Primero vamos a ver la ciencia y la religión. ¿Qué es la ciencia? Bueno, la ciencia es un sistema de conocimiento basado en la observación, la experimentación y el método científico. Lo que busca es explicar el funcionamiento del universo a través de evidencias empíricas y teóricas comprobables. ¿Cuáles son las características? Usa el método científico, que es observar, proponer hipótesis, experimentar, analizar y dar sus conclusiones. Es racional y objetiva. Es verificable y reproducible. Está abierta a correcciones y cambios. Ejemplo de ciencia, tenemos, por ejemplo, estudiar cómo funciona el sistema inmunológico. ¿Qué es la religión? La religión es un sistema de creencias prácticas y valores relacionados con lo divino, lo trascendente o lo espiritual. Se basa en la fe, en la revelación y la tradición. ¿Cuáles son las características de la religión? Que está basada en la fe y en los textos sagrados, o sea, la Biblia. Brinda sentido a la vida y a la muerte. Tiene rituales, normas y valores morales. Y fomenta una comunidad creyente. Principales diferencias entre ciencia y religión. Si hablamos desde el aspecto de fundamento, la ciencia es una evidencia empírica y en fundamento la religión es fe y revelación. Si hablamos desde el aspecto del método, la ciencia es observación y experimentación y la religión es la interpretación de lo sagrado.
El objetivo de la ciencia es explicar cómo funciona el mundo. El objetivo de la religión es dar sentido al mundo y la vida. En el cambio, la ciencia está en revisión constante. En cambio, la religión tiende a la permanencia, ¿no? Lo que hemos visto en la Biblia sigue permanente, ¿no? Seguimos estudiando lo mismo, nos siguen hablando de Adán, de Eva, nos siguen hablando de que existe el bien, el mal, el diablo, ¿no? Nos siguen hablando de eso, ¿no? Entonces, es muy diferente a la ciencia. Pero también hay similitudes. ¿Cuáles son las similitudes? Que ambas responden preguntas humanas profundas, como por ejemplo la ciencia sobre el cómo y la religión sobre el por qué. Ambas han transformado la sociedad, la ciencia a través de la tecnología y la religión a través de valores y cultura. Ambas pueden convivir en la vida de una persona, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros, yo puedo hablar de ciencia, pero también hablo de religión, ¿no? Como docente. ¿Han estado en conflicto? Sí. A lo largo de la historia han existido tensiones, como por ejemplo en el caso de Galileo Galilei versus la Iglesia Católica en el siglo XVII. Galileo defendió el modelo heliocéntrico rechazado por la Iglesia. Y otro fue la teoría de la evolución de Darwin en el siglo XIX, que desafiaba la idea de la creación literal del Génesis, ¿no? Como para los científicos consideraban en esa época la teoría de la evolución de Darwin. Pero la religión, la Iglesia Católica, consideraba que quien había creado al hombre, ¿no? Era Dios, un ser supremo, ¿no? Todopoderoso. Entonces ahí ya había una oposición, ¿no? Pero no todos los científicos han sido ateos, ni todas las religiones se oponen a la ciencia, ¿no? O sea, a la par pueden trabajar, ¿no? Los conceptos pueden trabajar sus definiciones, ¿ya? Pueden dialogar, sí. Hoy en día hay corrientes que promueven el diálogo, la ciencia, la fe. Por ejemplo, tenemos acá los científicos creyentes, como, a ver un ratito, acá está, acá hay que corregir. Esto de acá se saltó por acá. Y ahora sí. Científicos creyentes como Georges Lemaitre, sacerdote católico y creador de la teoría del Big Bang. La Iglesia Católica acepta la evolución y reconoce la ciencia como camino al conocimiento. Y muchos teólogos consideran que ciencia y religión pueden ser complementarias, no rivales, ¿no? O sea, pueden trabajar a la par, ¿no? Eso es lo que nos dicen estos ejemplos. Reflexión final sobre la ciencia y la religión. Bueno, la ciencia busca explicar cómo funciona el mundo. En cambio, la religión intenta responder por qué existe y qué sentido tiene. Ambas pueden coexistir y enriquecer la comprensión humana de la realidad si se promueve el respeto y el diálogo. Ahora hablemos de la ciencia y la pseudociencia, ¿ya? Ya no vamos a hablar del concepto de ciencia porque ya lo hemos visto al principio. Solo vamos a hablar del concepto de pseudociencia, pero sí vamos a hablar de la relación o de las diferencias que tenga. ¿Qué es la pseudociencia? La pseudociencia, más conocida como la falsa ciencia, es un conjunto de creencias o prácticas que pretenden ser científicas, pero no siguen el método científico,
no son comprobables ni aceptan críticas o revisiones. Sus características son que usan un lenguaje técnico, falso o exagerado. No admite pruebas contrarias, o sea, lo que él dice es, ¿no? Si otra persona está probando lo contrario, no lo acepta. Se basa en creencias, en anécdotas o testimonios. No realiza experimentación seria ni pública en medios académicos. Apela a la autoridad o la tradición sin evidencia. Diferencias claves entre aspecto, ciencia y pseudociencia. En el caso del método, la ciencia es científico, puede ser racional o empírico. Y si hablamos de pseudociencia, hablamos de un no científico. Y si hablamos de no científico, quiere decir que es una intuición, o es por fe, o es por mito, ¿no? En la evidencia, la ciencia es verificable, reproducible, pero para la pseudociencia está basada en anécdotas o suposiciones. Refutabilidad. Se puede demostrar falsa la ciencia. La pseudociencia no admite estar equivocada, ¿no? Ellos son perfectos, no se pueden equivocar, dice, ¿no? Evolución del conocimiento. La ciencia es progresiva y autocorrectiva, y la pseudociencia es estática y resistente al cambio. En la publicación, la ciencia, tenemos, por ejemplo, revistas científicas con revisión. En la pseudociencia tenemos la difusión en medios no académicos. Ejemplos de pseudociencia. Astrología, es el horóscopo. La homeopatía, la numerología, las terapias de cristales, las creencias sobre alienígenas ancestrales, la magnetoterapia sin base médica. ¿Por qué es importante distinguirlas? Para evitar creencias falsas o engañosas, para tomar decisiones informales en salud, educación y sociedad, para fomentar el pensamiento crítico y autónomo, y porque las pseudociencias pueden ser peligrosas. Por ejemplo, sustituir tratamientos médicos por prácticas sin evidencia, ¿no? Es lo que antes, por ejemplo, antes normalmente a los niños pequeños, y de repente a ustedes les ha pasado, les echaban Viva Porú, mentolato, ¿no? Esas cositas. A mí también me ha pasado, ¿no? Mi mamá ha creído en eso, entonces, lo ha utilizado, ¿no? En su momento. Pero ya este año, o sea, durante esta época se ha demostrado que es dañino para el uso de los bebés y para los niños pequeños. No es recomendable su uso. Pediátricamente no lo recomiendan. No lo recomiendan echarlo al pecho del niño, ¿no? Entonces, pero la mamá, la abuelita por ahí te va a decir, no, sí, échale, no, no pasa nada. No, claro, eso hacían con nosotros, pero ellos pueden decir que no pasa nada porque nos ven bien, ¿no? Pero a la larga nos ha hecho daño, ¿no? No sabemos cómo nos ha perjudicado. Por ejemplo, yo no sé si eso me afectó a mí, porque, por ejemplo, yo hasta ahora, ¿no? Me enfermo así de la gripe, me enfermo bien fuerte, ¿no? Ya no uso eso, a pesar que mi mamá lo usó conmigo, ¿no? Que era la manera, hasta yo, me acuerdo, me lo ponía en la nariz, me lo comía, el Viva Porú, el mentolato, ¿no? Pero no era nada comprobado en esa época que se debía. Ahora ya lo han comprobado que es perjudicial para la salud de un bebé o de un niño, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la pseudociencia. ¿Cómo reconocer una pseudociencia? Para eso
hay preguntas, ¿no? Hay preguntas que yo puedo hacer para reconocer si es una pseudociencia. Chicos, al final de la clase voy a tomar asistencia, por favor, no se retiren ya. Hazte estas preguntas. ¿Tiene respaldo en experimentos reales? ¿Acepta ser cuestionada? ¿Sus resultados son reproducibles? ¿Publica en medios científicos reconocidos? Porque no vas a... Hay medios científicos, pero que no están reconocidos, ¿ah? Hay revistas científicas que no están reconocidas. Tenemos que saber de dónde sacamos la información, ¿no? ¿Promete resultados rápidos o milagrosos? Si las respuestas son no, probablemente es pseudociencia. En conclusión, la ciencia busca la verdad mediante pruebas y razonamiento. En cambio, la pseudociencia ofrece certezas sin fundamentos. Saber diferenciarlas es esencial para no caer en errores ni manipulaciones. Muy bien. Veamos ahora ciencia, técnica y tecnología. Como ya hemos visto la definición de ciencia, ya no lo vamos a ver, lo hemos visto al principio nomás. ¿Qué es la técnica? Bueno, la técnica es el conjunto de saberes prácticos que permiten realizar una actividad de manera eficiente. Se basa en la experiencia, el conocimiento y la habilidad para lograr un objetivo. Características principales: es instrumental porque busca hacer algo de forma efectiva. Puede ser ancestral o moderno, o sea, lo que nos enseñaron anteriormente nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, ¿no? O también puede ser moderna. No requiere del método científico, pero puede aplicarlo. Por ejemplo, técnicas para sembrar, cocinar, construir, escribir o curar. ¿Qué es la tecnología? La tecnología es la aplicación del conocimiento científico y técnico para crear bienes y servicios que resuelvan problemas o satisfagan necesidades humanas. Características: es aplicada porque transforma el conocimiento en productos útiles, mejora la calidad de vida, evoluciona con la ciencia y la técnica, ¿no? Si la ciencia evoluciona, la tecnología también evoluciona. Por ejemplo, las vacunas, los teléfonos móviles, la energía solar, la inteligencia artificial, que ahora es muy famosa. Diferencias principales. Diferencia entre ciencia, técnica y tecnología. El objetivo de la ciencia es explicar la realidad. La técnica es hacer algo con eficiencia y el objetivo de la tecnología es resolver problemas prácticos. El método de la ciencia es un método científico. El método de la técnica es la experiencia y las reglas prácticas. Y la tecnología aplica la ciencia y la técnica, es decir, el método científico, la experiencia y las reglas prácticas. La ciencia es resultado de la teoría o conocimiento. La técnica es el resultado de la acción efectiva. Y la tecnología es el resultado del producto, máquina o servicio. La ciencia, su enfoque es el saber, la técnica es saber hacer y la tecnología, saber hacer con base científica, ¿no? Entonces, de todas maneras, la tecnología se ayuda de la ciencia y la técnica. Relación entre estas tres. La ciencia genera conocimiento. La técnica permite aplicar acciones para transformar y la tecnología integra la ciencia y la técnica para crear soluciones útiles. ¿Ya? Es muy importante eso. Ejemplo práctico. La ciencia, por ejemplo, estudia cómo se transmite una enfermedad. La técnica habla sobre los procedimientos médicos básicos y la tecnología
el desarrollo de una vacuna, ¿no? Miren ese proceso ahí. Reflexión final. La ciencia, la técnica y la tecnología son pilares del desarrollo humano. Cada una cumple una función distinta, pero se complementan para construir un mundo más comprendido, eficiente e innovador, ¿no? Entonces, esta palabra se complementan quiere decir que van de la mano, ¿no? Se apoyan mutuamente. Entonces, hay que considerar ciencia, técnica y tecnología. Muy bien. Y por último, vamos a hablar, no, todavía no, creo que sí. Este es el último, creo que sí. Vamos a hablar de la protociencia. ¿Ya? Un ratito, ahorita regreso. Ya. La protociencia. ¿Qué es la protociencia? Viene del griego proto, que significa primero. Es una forma de conocimiento que aún no ha alcanzado el desarrollo y la rigurosidad del conocimiento científico, pero podría llegar a convertirse en ciencia si evoluciona mediante el método científico y es validada con evidencias. Características de la protociencia. Está en una fase inicial de desarrollo, plantea hipótesis o teorías nuevas, pero todavía no están comprobadas ni aceptadas ampliamente por la comunidad científica. Puede ser innovadora, pero también especulativa. A veces provoca polémica, ya que no cumple aún con todos los estándares de la ciencia. Si se valida con el tiempo, puede pasar a ser una ciencia formal. Por ejemplo, un tipo de ciencia que tenemos es la astronomía. Fue una protociencia en tiempos antiguos, ¿no? Ahora le decimos a la astronomía ciencia, pero anteriormente fue protociencia. Diferencias con ciencia y pseudociencia, ¿no? Con los dos, ahora vamos a considerar a los tres, ¿no? Ciencia, protociencia y pseudociencia. Si hablamos del método, seguimos hablando de que la ciencia es un método científico completo. La protociencia en desarrollo o parcial y la pseudociencia no usa un método científico. Verificabilidad. La ciencia es comprobada y reproducible. La protociencia está en busca de verificación y la pseudociencia no es comprobable. En el aspecto de la comunidad científica, la ciencia es aceptada. En la protociencia es parcialmente aceptada o debatida. Y la pseudociencia no es aceptada. En la evolución, la ciencia es progresiva y autocorrectiva. O sea, ha habido casos en que la ciencia ha corregido, ¿no? Porque ha investigado un poco más y entonces ha pasado, ¿no? Y ha ido progresando poco a poco con el tiempo, ¿no? Como decimos, es evolutiva, va evolucionando con el tiempo, va cambiando también. Protociencia puede avanzar o estancarse, se queda ahí y ya no avanza, ¿no? Puede haber dos casos. Y la pseudociencia no evoluciona ni se corrige. O sea, si lo que dice está mal, él no lo corrige como la ciencia, ¿no? Lo deja ahí, dice, no, esto no va a cambiar, siempre va a ser así. Ejemplos de protociencia, estudios preliminares sobre la conciencia y la mente, neurociencia cuántica, la conciencia extendida, teorías nuevas sobre el universo, por ejemplo, el multiverso, investigaciones sobre inteligencia artificial general, cuando aún no hay pruebas sólidas. La alquimia en sus inicios fue protociencia y derivó en la química moderna. No, tuvo otro nombre, mira, alquimia, ahora se llama química moderna. ¿Por qué es importante? Porque promueve la curiosidad y la innovación. Puede abrir
camino a nuevas disciplinas científicas. Estimula el pensamiento crítico al exigir validación y revisión. Nos recuerda que la ciencia no es estática, sino que está en constante construcción. Reflexión final, la protociencia es un terreno de exploración. No es pseudociencia, pero tampoco es ciencia plena. Es una puerta al conocimiento futuro y muchas de las ciencias actuales empezaron como protociencias. Muchos, ¿no? Como hemos visto en la astronomía, ¿no? Muy bien. A ver, esta es una actividad que vamos a desarrollar. El mundo que explica y el mundo que da sentido. Así se llama la dinámica, ¿ya? Por ejemplo, acá he puesto un ejemplo, ¿no? La ciencia explica la formación de las estrellas. La religión da sentido a la creación como obra divina. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que dar ejemplos así. La ciencia explica, la religión da sentido a, ¿no? Pero tienen relación, ¿ah? Por ejemplo, acá dice la formación de las estrellas, ¿no? Cuando Dios creó la creación como obra divina, ¿no? Ahí está hablando, tiene relación. Entonces, recordemos que la ciencia explica el cómo y la religión da sentido al por qué, ¿no? ¿Por qué? Muy bien, a ver ustedes, así, ejemplos parecidos. La ciencia explica, religión da sentido a. ¿Quién va a participar? A ver, con su ejemplo. Hola, hola, buenas noches. Sí. La religión explica sobre la creación divina, lo voy a tomar como ejemplo eso, sobre la creación y la ciencia explica sobre la evolución. Ya, pero hay que decirlo en orden. Primero debemos decir ciencia y luego religión. A ver, Ok, dale. ciencia explica la evolución del hombre y religión explica la creación como obra divina. Da sentido a. Tenemos que repetir estas palabras de los cuadritos de acá arriba. Ok, lo hago nuevamente. Ciencia explica la evolución del hombre, religión da sentido a la creación como obra divina. Muy bien, eso es. A ver, ¿quién más? Juliana. Muy buenas noches, buenos compañeros. La ciencia explica la formación de las estrellas. La ciencia explica todo menos lo que hace la vida merezca la pena. Ya, el ejemplo que ya está en la pantalla, no. Otro ejemplo tiene que ser. Lo que está aquí, la formación de las estrellas, la creación como obra divina, es un ejemplo que yo estoy dando para que ustedes se guíen de eso, ¿no? Pero otro ejemplo, otro ejemplo. La ciencia A ver, explica todo Miss, menos lo que hace la vida merezca la pena. La ciencia explica, Todo menos lo que hace que la vida merezca la pena. ya, y la Miss, religión da sentido a. La existencia de Dios. No, 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 no. tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, la formación de las estrellas, la ciencia explicó cómo se formaron las estrellas y la religión da sentido a la creación como obra divina. O sea, la religión, dijo cómo se crearon las estrellas, ¿no? O sea, da a entender eso también, ¿no? O sea, tiene que tener sentido lo que tenemos que decir. A ver, yo puedo decir otro ejemplo. A ver, La ciencia explica el proceso de la fecundación y la ya, religión da sentido a la vida como regalo de Dios. ya, muy bien, puede ser Miss así. yo, Miss yo, A ver, la Marisol. religión, la religión explica No, el origen. Marisol, en orden. Perdón, la ciencia explica, Ajá. la ciencia explica el origen del universo y la humanidad, y la religión da sentido a la vida y el propósito personal. No tiene sentido, porque tú has hablado del universo primero, entonces no tiene sentido ahí. Ya, Yo puedo dar otro ejemplito. A ver, la A ciencia ver, explica, la ciencia explica las leyes del movimiento de Newton. La ya, religión da sentido a el orden del universo como reflejo de la sabiduría divina. muy bien.
La última ya para cerrar ya. La ciencia explica el funcionamiento del cerebro, la religión da sentido a el alma y la espiritualidad del ser humano. Muy bien, ya, así, así, ajá. Esos ejemplos que está dando Ítalo, algo parecido tiene que ser. Ajá. A ver, Granen, Granen. A ver, yo les doy, por ejemplo, el de la ciencia, ¿ya? Y ustedes me pueden decir el de la religión. A ver, Ya, este, mis, ahora, a ver, Marisol, a ver. la ciencia explica el origen del universo y la humanidad. La religión da sentido a el origen y el propósito del universo. Ya, ahora sí tiene algo, ajá, sentido, ¿no? Ya, ya, Muy mis, bien. gracias. Miren, yo les doy el de la ciencia explica y ustedes me dicen la religión da sentido a, ¿ya? Ya. Ciencia explica la lluvia por el ciclo del agua. La religión da sentido a La religión da a sentido la a la vida creación y la del tierra, La lluvia como la bendición o vida y don la divino. tierra. Ítalo, ¿qué dijiste, Ítalo? La lluvia como bendición o don divino. Como bendición de Dios, ¿no? Ajá. Muy bien, a ver otro. Ciencia explica el origen del ser humano, religión da sentido a... La evolución de las especies. Oh, no, 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 A no, una no, religión. convivencia, a A ¿Ah? la una creación. convivencia de humanidad. El origen del ser humano según la Biblia. Porque ellos El también origen. tienen, ¿sí o no? Ellos hablan del origen del ser humano, pero según basado en la Biblia. A ver, otro. Ciencia explica cómo funciona el cuerpo humano. Religión da sentido a... A la creación del humano. No, a ver, no, no creo. A la semejanza de Al Dios. nacimiento del humano. El cuerpo como regalo El divino. cuerpo como regalo divino, regalo de Dios. A ver, otro más, otro más. La ciencia explica el Big Bang como origen del universo. Religión da sentido a... La creación del universo por voluntad divina. Palabras podemos decirlo. Lo que ha dicho está bien. En otras palabras, Dios como creador del Verso. universo. Ajá, ¿ya ves? O sea, algo que tenga relación, pues, ¿no? Acá hemos hablado, en la ciencia hemos hablado del universo y en la religión también estamos hablando del universo, ¿no? Entonces, ¿cómo la ciencia en caso del universo? ¿Cómo? A través del origen del universo. El por qué, que Dios es el creador, ¿no? Del universo, ¿no? Muy bien. Por eso les puse esta partecita de acá abajo para que se acuerden. La ciencia explica el cómo y la religión da sentido al por qué. ¿Ya? Muy bien. Ahorita vamos a seguir con más actividades. Voy a tomar asistencia antes que me gane la hora. ¿Ya? Anampa, dicen presente, ¿ya? Presente, dice. Ah, Arnao, Presente, presente. Arda Pueyecita, lo Manuel. ¿ya? Caicedo, Canayo, Cansaya, Chucky, Presente, Miss. ¿ya? Chuquiruna, Claudio, De Paz, García, Gómez, González, Presente, mis. Gutiérrez,
Higinio, Guamán, Presente, Miss. muy bien, Guamán. Guamán era, ¿no? Sí, maestra. Sí, Miss. Ya. Wilca, Presente. ya. Hurtado, Labán, Lima, Llanos, Presente, Miss. Llanos, ya, Presente, Miss. ya. Marín, Marín, Medina, Mendoza Soto, Mendoza Soto, Melissa, Mendoza May. Sumarí, Mendoza Sumarí, Presente, Miss. Mendoza Sumari. ya. Miguel Albines, Miguel, Mijahuanca, Mijahuanca, Oré, Licapa, Oré Licapa, Oré Valenzuela, Oré Valenzuela, Panduro, Panduro, Quispe, Quispe, Ramírez, Ramírez, Miss Estelio Ramírez o Ramírez. a ver, es Ramírez, Ah, no me escribe. Ramos, Ramos, ¿Qué Ramos, Ramos, Miss? Hay dos Ramos. allá, perdón, Ramos Bautista, Presente, Miss. Ramos ya, Bautista Marlene. Ramos Vázquez, presente, Miss. ya, Robles, Robles, Rodríguez Pariona, Rodríguez Pariona, Rodríguez Perea, Rodríguez Perea, Rojas, Rondoy, Soriano, Tello Ramírez, Presente, Miss. Torres Guerrero, Torres Mondragón Diana, Torres Mondragón Gladys, Gladys. No escuché. ya, muy bien. Tueros Gutiérrez, Belaizosa, Belaizosa, Bento, Ventura, Vidal, Presente, Miss. ya, y Saga. Saga, ya, muy bien. Levante la mano al que no haya llamado. Levante la mano al que no haya llamado. Muy bien, entonces a todos ya los llamé. Gracias. Eso es lo que nos está pidiendo la institución para tener una idea quiénes están asistiendo y quiénes no para actualizar las listas. Miss, pero el ciclo pasado éramos como 23, ahora siempre estamos entrando 13, 14, 15 nomás, me parece 7 alumnos. Por eso mismo, la institución quiere actualizar las listas. Nos ha pedido que llamemos lista para ver quiénes están ingresando. Por eso estoy llamando asistencia. Y seguro que en las otras clases también les van a hacer lo mismo. Por eso estamos llamando asistencia. ¿Ya? Acaba de entrar Ventura. Ahí está Ventura, ya. Muy bien. Mm, mm, mm. Listo, gracias. Voy a guardar esto porque tengo que enviar a la institución. Me ha pedido eso.
Ya está. Seguimos con la clase. Ya vimos esta actividad, vamos a ver la siguiente. Detectives del conocimiento. Analiza las siguientes afirmaciones. La primera afirmación dice, los cristales curan enfermedades. ¿Es una ciencia, pseudociencia o duda? Ya, miren, para que puedan participar, solo vamos a dar el micro al que levanta la mano, ya, porque todos seguro van a querer participar. El primero que levanta la mano me dice la primera, estamos en la primera respuesta. Los cristales curan enfermedades. ¿Es ciencia, pseudociencia o estás en duda? A ver, levante la mano el que desea participar. Marisol, Duda, Miss, porque está los en duda. cristales no curan, no curan. Marisol está en duda. O sea, Marisol, duda quiere decir que tú estás en duda, Marisol, ¿ah? No es que estamos hablando del ejemplo, sino que tú estás en duda de eso. Ya. La otra que levantó la mano, segunda, fue Elizabeth. Dime, Elizabeth, ¿ciencia, pseudociencia o estás en duda? Es pseudociencia, Miss. Muy bien, Marisol. Creencia. Es pseudociencia. Muy bien. Marisol, no soy Miss. Soy Perdón, Elizabeth Mendoza. Elizabeth. Es pseudociencia, ¿ya? Duda les he puesto porque si ustedes están en duda, ¿ya? No es que la respuesta Ay, sea Miss, no. me equivoqué en todo caso. Nos ha Muy hecho bien, equivocar. hemos visto que también en los ejemplos, ¿no? Los cristales curan enfermedad, por eso tienen que estar atentos a la clase. En la clase doy ejemplos que después lo hacemos como ejercicio, ustedes no se han dado cuenta, ¿ya? Entonces, esto es una pseudociencia, ¿no? Recordemos esto de abajo. Las pseudociencias pueden parecer científicas, pero carecen de método, pruebas y revisión. Por eso es importante desarrollar el pensamiento crítico, ¿ya? Es muy importante desarrollar el pensamiento crítico. Muy bien, siguiente ejemplo. Las vacunas están basadas en investigación, ¿ya? ¿Es ciencia, pseudociencia o estás en duda, Juliana? Juliana. Ciencia, Miss. Ciencia nos dice Juliana. ¿Qué nos dice Ítalo? Ciencia también, profesora, ciencia. Ciencia también. ¿Y Ciencia. Flor? ¿Qué dice Flor? Ciencia, Miss. Ciencia, ya. Muy bien, vamos a ver entonces. Es una ciencia. Muy bien, Juliana fue la primera que dijo la respuesta, que es una ciencia. Muy bien. Sigamos. Siguiente ejemplo. La astrología predice tu futuro. ¿Qué nos dice Flor? Miss es ciencia porque no puede pronosticar tu futuro. ¿Ya? Pseudociencia es Pseudociencia, ¿ya? ¿Qué nos dice Marisol? Pseudociencia, Miss. Pseudociencia, vamos a ver. Y es una pseudociencia. Y por último, tenemos el último ejercicio, ¿ya? Los experimentos deben ser reproducibles. ¿Qué nos dice Ítalo? Ciencia. Ciencia. ¿Y Frida qué dice? Ciencia, Miss. Ciencia, vamos a ver. Es una ciencia. Muy bien, es una ciencia, ¿ya? Muy bien. Listo. Entonces recordemos, ¿ah? Las pseudociencias pueden parecer científicas, pero carecen de método, pruebas, carecen de pruebas también y carecen de revisión. Por eso es importante desarrollar el pensamiento crítico. Muy bien, sigamos. Creo que este es el último ya. Uy, me equivoqué. Ya, sí, este es el último. Ciencia en construcción. ¿Creen que es ciencia, protociencia o pseudociencia? Recordemos este concepto de abajo. La protociencia puede evolucionar hacia ciencia si se somete a verificación rigurosa. Es distinta de la pseudociencia
que rechaza la revisión científica. El primer ejemplo, tenemos vida en otros planetas. ¿Es ciencia, protociencia o pseudociencia? ¿Qué dicen ustedes? Rina. Protociencia. Protociencia. Muy bien. Protociencia. Teoría del Miss multiverso. protociencia. Muy bien. Siguiente ejercicio, vamos a ver. Teoría del multiverso. Ciencia, protociencia o pseudociencia. Ítalo. Protociencia. Protociencia. A ver, vamos a ver. Muy bien, es protociencia. Siguiente ejemplo. Inteligencia artificial emocional. Ciencia, protociencia o pseudociencia. Flor. Protociencias, Miss. Protociencia. Elizabeth. Protociencia, Miss. Protociencia. Muy bien, vamos a ver. Protociencia. En transición hacia ciencia. O sea, en algún momento la inteligencia artificial emocional va a llegar a ser una ciencia. Miren, ¿ah? Está en transición hacia ciencia. Es una ciencia en desarrollo. Así es. Por eso se le conoce como protociencia. Y por último, terapia con energías cuánticas sin medición. ¿Qué dice Juliana? Protociencia, Miss. Protociencia. ¿Qué dice Elizabeth? Pseudociencia, Miss. Pseudociencia. ¿Qué dice Rina? Pseudociencia, Miss. Pseudociencia. ¿Y qué dice Ítalo? Pseudociencia. Pseudociencia. Flor, ¿qué dice Flor? Pseudociencia, Miss. Muy bien, vamos a ver. Han dicho protociencia, han dicho pseudociencia. Vamos a ver. Uno, dos, tres. Pseudociencia. Pseudociencia, dice. Pseudociencia. Estaba en los ejemplos también, las terapias, ¿no? Terapia con energías cuánticas sin medición, sino que por ahí se dejaron llevar de la palabra energías cuánticas y lo llevaron a la protociencia, ¿no? Pero todavía Ajá. no está considerado una No está así. protociencia. Muy bien. Entonces recordemos que la protociencia puede evolucionar hacia ciencia. Sí es cierto, lo puede hacer, ¿no? Si se somete a verificación rigurosa. Es distinta de la pseudociencia. ¿Qué hace la pseudociencia? No, él rechaza la revisión científica. O sea que en algún momento esta pseudociencia nunca llegará a ser una ciencia. ¿Por qué? Porque no permite, ¿no?, que se haga una revisión científica, ¿no? Muy bien. Muy bien. Eso es todo de la clase del día de hoy. Todavía nos quedan 20 minutos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Teníamos un trabajo pendiente, no recuerdo. Si me hacen recordar, por favor. Creo que no. A ver, voy a revisar las clases anteriores. Como son tantos ciclos, ya me confundo. Ya. Nuevas orientaciones. Creo que todo lo hemos hecho en clase, ¿no? No les he dado un drive para que manden nada, ¿no? No, Miss. No, Miss. Hemos hecho todo En clase, ¿no? en clase, todos los trabajos. Ya. Sí, sí, acá estoy viendo. No hemos hecho ningún drive. Lo bueno que todo lo guardo por carpetas, por ciclos.
usted no les ha dejado así en drive. No ha sido expositivo. Y hoy día, bueno, no quería dejarles un trabajo porque yo trabajé en clase, así como hemos hecho ahora participativo. Muy bien. A ver. Ya, a todos les he llamado, ¿no? De la asistencia, nadie se ha quedado sin marcar su asistencia, ¿no? A ver, acá tengo a Vidal, Doris. ¿Cuál es el pedido de Doris? Doris. Doris Wilka, Miss. Wilka. Ahí así Mis está. buenas, mis buenas noches. Yo también hace 15 minutos no me ingresé. Por favor, me pasa lista. Ya te puse ya. Gracias, Miss. Profesorita, bueno, me acaba de escribir una compañera de acá de Moibamba, Fiorella Laván, me dijo que por favor le hiciera saber que no ha podido entrar a clases. Ya, ¿cómo se apellida? Fiorella Laván Laván. La Van Fiorella, ya. Ah, sí, Fiorella también siempre ingresa, sí, ya. Así es, muy bien, para tener en cuenta. La institución nos ha pedido que actualicemos porque como ustedes ya mencionan también, ¿no? Que no hay mucha asistencia, ¿no? Igual en los otros ciclos también está pasando eso. Entonces estamos considerando a los que están asistiendo para ver, ¿no? Y al momento también ahora de que yo les ponga sus notas, son los que han estado en clase y han participado, pues, ¿no? Han participado, han hecho sus trabajos grupales, ¿no? Las notas de ustedes va a ser en base a eso. Por ejemplo, las participaciones de ahora, ¿no? Por ejemplo, yo veo que participa Ítalo, participa Juliana, participa Elizabeth Mendoza, ¿no? Veo a Flor también, Marisol también participa, ¿no? Los que más participan, ¿no? Esos son los que más participan. Después también cuando hago los trabajos en grupo, ustedes también están trabajando ahí. Entonces, todo eso voy a considerar. Y sobre todo me guío con la asistencia porque así puedo saber quiénes son los que están asistiendo, quiénes están trabajando en clase. Muy bien, creo que con eso ya cerramos la clase del día de hoy. Ya para la próxima sesión ya hacemos un trabajo grupal. ¿Ya, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Ah, las clases me han dicho que ya van a terminar el 11 de julio. O sea, nos falta 1, 2, 3 semanitas nomás nos queda. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí nos quedamos. Nos vemos la próxima sesión. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches, muchas gracias, Miss. Hasta la próxima clase. Buenas noches.